Abraham, conocido como el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ocupa un lugar fundamental en la historia religiosa, pero también en el desarrollo de las culturas y los pueblos. Su vida, aunque contada principalmente a través de relatos bíblicos, sigue siendo un enigma que ha fascinado tanto a estudiosos como a creyentes. Nacimiento y origen de Abraham. Abraham nació en Ur de los Caldeos, una ciudad situada en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy sería el sur de Irak. Este lugar, considerado un importante centro comercial y cultural en su época, era hogar de una sociedad politeísta, lo que contrastaba con la fe monoteísta que Abraham adoptaría. Según la tradición bíblica, era hijo de Teraj, y su familia pertenecía a una línea de personas semitas, lo que implica que Abraham formaba parte de un grupo étnico que, siglos después, sería identificado con el nombre de los semitas. La ciudad de Ur estaba situada cerca de la cuenca del río Éufrates, una región de gran importancia en la historia antigua. Los caldeos que vivían en Ur eran conocidos por sus avances en astronomía, matemáticas y escritura. Sin embargo, Abraham, a pesar de crecer en un ambiente tan próspero y avanzado, fue llamado por Dios para dejar su ciudad natal y embarcarse en una travesía que cambiaría el curso de la historia, el llamado divino. Según el libro de Génesis, Dios se apareció a Abraham cuando tenía 75 años y le pidió que dejara Ur y viajara hacia la tierra de Canaán. Este evento es crucial, pues marca el inicio de la historia de Abraham como el hombre de fe, dispuesto a obedecer el mandato divino sin dudar, a pesar de la incertidumbre y las dificultades que su viaje implicaba. La promesa de Dios a Abraham era clara: convertirlo en el padre de una gran nación que bendeciría a todas las familias de la tierra. Esta llamada divina es interpretada como el inicio del monoteísmo, donde Abraham se convierte en el primer hombre en seguir un único Dios, en un contexto donde el politeísmo era la norma. La fe de Abraham fue puesta a prueba varias veces a lo largo de su vida, siendo una de las más significativas la orden de sacrificar a su hijo Isaac, que, por suerte, fue detenida por un ángel de Dios en el último momento. Este evento se considera una prueba de obediencia suprema y también un precursor de los sacrificios espirituales que más tarde se desarrollaron dentro de las religiones monoteístas. La vida en Canaán. Luego de dejar Ur, Abraham viajó hacia Canaán, una tierra que se le prometió a él y a sus descendientes. Allí enfrentó desafíos significativos, incluidos períodos de hambre, conflictos con pueblos vecinos y la necesidad de establecer alianzas para proteger a su familia y sus posesiones. A pesar de estos desafíos, la fe de Abraham nunca flaqueó, y él estableció una vida próspera en Canaán. Uno de los aspectos más importantes de la vida de Abraham fue su relación con Dios, que se consolidó a través de un pacto eterno. Este pacto, que se muestra en Génesis 17, es esencial no solo para entender la vida de Abraham, sino también para comprender la teología de las tres religiones monoteístas. Dios prometió que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que su linaje sería bendecido, formando así el fundamento de lo que más tarde sería el pueblo de Israel. Abraham también es reconocido por ser el padre de Isaac, quien a su vez sería el padre de Jacob, quien cambiaría su nombre a Israel. Es a partir de Israel que se originaría la nación de Israel, compuesta por las 12 tribus que llevarían el nombre de los hijos de Jacob. Definición de los semitas. El término semita proviene de la Biblia, específicamente de la historia de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De acuerdo con la narrativa bíblica, los semitas son los descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé, y son identificados por sus características étnicas y lingüísticas comunes. A lo largo de la historia, el término semita ha sido utilizado para referirse a los pueblos que comparten un origen ancestral común en el antiguo Cercano Oriente, una región que comprende áreas de lo que hoy son Irak, Siria, Israel, Arabia Saudita y otras partes de la región.
Los pueblos semitas incluyen a los árabes, los hebreos, judíos, los arameos y los fenicios, entre otros. Estos grupos comparten no solo un origen común en términos genealógicos, sino también una serie de lenguas que se derivan del mismo tronco lingüístico, conocido como las lenguas semíticas. Esto incluye idiomas como el hebreo, el arameo, el árabe y otros. Genealogía semítica. Según la Biblia, la genealogía de Sem es descrita en el libro de Génesis. Sem tuvo varios hijos, entre ellos Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, cuyos descendientes se expandirían por diversas partes del mundo antiguo. Sin embargo, el linaje de Abraham desciende de Arfaxad a través de su hijo Sala y sigue hasta Terah, el padre de Abraham. De este modo, Abraham es considerado un descendiente directo de Sem, lo que lo coloca dentro de la vasta familia de los pueblos semitas. Este hecho no es solo importante para los estudios genealógicos, sino también para entender la relación de Abraham con los demás pueblos semitas. Aunque Abraham es más conocido por su relación con los hebreos en su origen, él comparte raíces comunes con otros grupos de la región, lo que subraya la interconexión de los pueblos antiguos en la vasta red de culturas semíticas. Los semitas y la expansión en el cercano oriente. A medida que los pueblos semitas se expandieron, comenzaron a ocupar vastas áreas del cercano oriente. Los hebreos, por ejemplo, se establecieron en Canaán, mientras que otros grupos, como los arameos, se trasladaron hacia el norte, hacia lo que hoy es Siria y Turquía. Los fenicios, por su parte, fueron conocidos por su habilidad en la navegación y el comercio, estableciendo ciudades-estado a lo largo de la costa mediterránea. La expansión de los semitas por el cercano oriente no solo tuvo un impacto geográfico, sino también cultural. Los semitas fueron responsables de muchos de los avances en la escritura, la agricultura y el comercio que caracterizaron las primeras civilizaciones de la región. Además, su influencia en las religiones monoteístas posteriores sería profundamente significativa, ya que la figura de Abraham, el primer patriarca monoteísta, sería fundamental en la formación del judaísmo, el cristianismo y el islam. La relación de Abraham con los semitas. Abraham, como semita, fue parte de esta vasta red de pueblos que compartían tanto una herencia lingüística como cultural. Su fe monoteísta, sin embargo, lo distinguió de otros grupos semitas que seguían religiones politeístas. Mientras que muchos de los pueblos semitas practicaban diversas formas de politeísmo, Abraham fue el primero en adoptar y predicar la creencia en un solo Dios, un concepto que más tarde sería la base de las tres principales religiones monoteístas. La conexión de Abraham con los semitas también se refleja en su relación con otros pueblos cercanos. A lo largo de su vida, Abraham estableció alianzas y pactos con varios grupos semitas y no semitas en la región de Canaán, lo que subraya su papel como un líder respetado dentro de la comunidad de su tiempo. Aunque su fe en un solo Dios lo separaba de muchos de estos pueblos, su habilidad para formar alianzas y negociar con ellos es un testimonio de su influencia y sabiduría. El legado semítico de Abraham. El legado de Abraham como semita es fundamental para entender cómo sus descendientes, los hebreos, se desarrollaron como un pueblo distinto, pero ligado a las antiguas tradiciones semíticas. A través de Abraham, los hebreos no solo heredaron una conexión genealógica con los semitas, sino también una herencia espiritual que los diferenciaba de otras culturas de la región. Aunque el pacto que Abraham estableció con Dios fue exclusivo para sus descendientes, este pacto también tenía un aspecto universal. Dios prometió que las bendiciones que Abraham recibiría no solo serían para él y su descendencia, sino para todas las naciones del mundo. Esta promesa no solo estableció a Abraham como el padre de una gran nación, sino también como el patriarca de un camino espiritual que se expandiría más allá de su propia familia y que impactaría a generaciones futuras. Definición de los hebreos. El término hebreo ha sido objeto de debate durante siglos, pero su significado y su relación con Abraham son fundamentales para comprender el origen del pueblo hebreo. En la antigüedad, los hebreos no se veían como una nación,
sino como un grupo étnico o una tribu que compartía una lengua común, conocida como el hebreo, y una serie de creencias religiosas. Aunque la palabra hebreo no se utilizaba comúnmente en tiempos de Abraham, los descendientes de Abraham, especialmente a través de su hijo Isaac y el nieto de este, Jacob, fueron los primeros en ser identificados como hebreos en la Biblia. Abraham, en sus viajes, fue llamado en varias ocasiones el hebreo, como se menciona en Génesis 14:13, lo que sugiere que el término podría haberse utilizado para describir su identidad como un nómada, alguien que viajaba entre diferentes pueblos y regiones. La etimología de la palabra hebreo es incierta, pero algunos estudiosos sugieren que proviene de la raíz abar, que significa cruzar o atravesar, lo que podría hacer referencia al acto de Abraham de cruzar tierras y establecerse en nuevos territorios como parte de su viaje divinamente guiado. Abraham y el pacto con Dios. El pacto entre Abraham y Dios es uno de los momentos más importantes en la historia bíblica y establece las bases para la formación del pueblo hebreo. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían bendecidos. Este pacto no solo tuvo un componente físico, en el sentido de que Abraham tendría un hijo, Isaac, a pesar de su vejez, sino que también tuvo una dimensión espiritual. La fe de Abraham sería el fundamento de una relación especial entre Dios y su descendencia. En Génesis 17:4-5, Dios le promete a Abraham que su descendencia será numerosa y que su nombre será padre de multitudes. Este pacto tiene una gran importancia no solo en la formación de los hebreos como pueblo, sino también en el desarrollo de la idea de un pueblo elegido, que sería la base del judaísmo. A través de este pacto, Abraham no solo establece la base para los hebreos como nación, sino también para su relación con Dios, que se caracteriza por la obediencia y la fidelidad a los mandatos divinos. La obra de Isaac y Jacob, fundadores de la nación hebrea, la continuación del legado de Abraham, se da a través de su hijo Isaac, quien a su vez tiene un hijo llamado Jacob. Es importante destacar que, aunque Isaac es el hijo legítimo de Abraham, la historia de Jacob es particularmente relevante para la formación de la identidad hebrea. Jacob, quien sería conocido más tarde como Israel, es el patriarca que da origen a las 12 tribus de Israel. El nombre de Israel no es solo un cambio de nombre, sino una transformación en la identidad de Jacob como líder de un pueblo destinado a ser distinto a los demás. Según la tradición bíblica, después de luchar con un ángel, Jacob recibe el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Este evento marca el inicio de la identidad de los descendientes de Jacob como los israelitas, y a partir de ahí sus hijos forman las 12 tribus que se conocerían como el pueblo de Israel. La importancia de la fe en la identidad hebrea. La fe en un solo Dios es el pilar central de la identidad hebrea. Abraham, como el primer hombre monoteísta, fue el modelo de obediencia a Dios, y esta fe sería heredada por sus descendientes. A lo largo de la historia del pueblo hebreo, la relación con Dios es vista como un vínculo especial, basado en la confianza, la obediencia y la promesa divina. La importancia de la fe se transmite de generación en generación, y la figura de Abraham es el fundamento de esta tradición. Este aspecto de la fe no solo es relevante desde un punto de vista religioso, sino también cultural. La fe en un Dios único es lo que diferencia a los hebreos de los pueblos circundantes, que practicaban el politeísmo. La nación hebrea, a lo largo de su historia, fue llamada a ser un testimonio de la existencia de un solo Dios en un mundo rodeado por diversas religiones y deidades. Esta diferenciación religiosa fue uno de los factores clave que contribuyó a la formación de una identidad hebrea única y resistente a lo largo de los siglos. La influencia de Abraham en el pueblo hebreo. A pesar de que Abraham no vivió para ver la formación completa del pueblo hebreo,
Su legado perduró a través de las generaciones. Su fe, su obediencia a Dios y su pacto con Él sentaron las bases para la identidad del pueblo hebreo. A través de su descendencia, los hebreos se convirtieron en un pueblo distinto, con una relación especial con Dios y una misión única en la historia de la humanidad. La figura de Abraham también fue fundamental para la construcción de la identidad espiritual del pueblo hebreo. No solo es considerado el patriarca, sino también el modelo de la fidelidad a Dios. Las enseñanzas y los relatos sobre su vida y su fe son fundamentales para los textos sagrados, como la Torá, que se considera la base de la ley y la moral del pueblo hebreo. En este sentido, Abraham no solo es un antepasado histórico, sino un guía espiritual para las generaciones posteriores. De hebreos a israelitas, la transición de una tribu a una nación. La transformación de los descendientes de Abraham de una tribu nómada a una nación organizada es un proceso fundamental para comprender la historia del pueblo israelita. Aunque Abraham y sus descendientes iniciales son conocidos como hebreos, el término israelitas surge con la figura de Jacob, quien recibe el nombre de Israel. Este cambio de nombre, según la Biblia, no solo marca un cambio personal en la vida de Jacob, sino también el comienzo de una nueva identidad colectiva para su descendencia. Jacob, al ser llamado Israel, se convierte en el patriarca de las 12 tribus de Israel, que serían sus hijos y nietos. La transición de ser hebreos, descendientes de Abraham, a israelitas, descendientes de Jacob, Israel, marca un punto de inflexión en la historia de este pueblo. Esta transformación también refleja un cambio en su estatus. Ya no solo son una familia extendida, sino un pueblo con un destino divino, destinado a ocupar una tierra prometida y cumplir una misión especial en la historia. Las 12 tribus de Israel, la genealogía de Jacob y sus 12 hijos, establece la estructura fundamental del pueblo israelita. Cada uno de los hijos de Jacob se convierte en el líder de una de las tribus que llevarían su nombre. Las tribus de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín forman el núcleo del pueblo israelita. Cada una de estas tribus tiene una historia y un rol único en la narrativa bíblica, pero todas comparten un vínculo común: su origen en Abraham y la promesa divina hecha a su patriarca. La formación de las 12 tribus también es clave para entender cómo los israelitas se organizaban en la antigüedad. Aunque las tribus inicialmente vivían de manera más dispersa, con el tiempo, los israelitas comenzaron a consolidarse como un pueblo cohesivo, especialmente a medida que se aproximaban a la tierra prometida. Este proceso culminaría en la formación de una nación unificada bajo el liderazgo de figuras clave, como Moisés y Josué. La alianza en el monte Sinaí, la fundación de la identidad israelita. Uno de los momentos más cruciales en la formación del pueblo israelita es la entrega de la ley en el monte Sinaí, bajo el liderazgo de Moisés. Después de la salida de Egipto, los israelitas llegan al monte Sinaí, donde Moisés recibe de Dios las tablas de la ley, que incluyen los 10 mandamientos y otras leyes divinas. Esta alianza entre Dios e Israel es fundamental, ya que no solo establece las leyes religiosas y sociales del pueblo, sino que también sella su identidad como un pueblo elegido por Dios. La entrega de la ley en Sinaí también marca el inicio del pacto formal entre Dios e Israel. A través de este pacto, Dios promete cuidar a Israel y ser su protector, mientras que los israelitas se comprometen a seguir los mandamientos divinos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este evento es considerado el punto de partida para la nación israelita, ya que la ley no solo regula la vida religiosa, sino que también establece normas de convivencia social y moral, creando así una estructura organizativa para el pueblo. El Éxodo y la conquista de Canaán. El Éxodo, el evento en el que los israelitas son liberados de la esclavitud en Egipto, es otro de los momentos clave en la formación del pueblo israelita. La historia de la liberación de Egipto, guiada por Moisés, es un símbolo central de la identidad israelita. La salida de Egipto
representa no solo la liberación física, sino también la redención espiritual de un pueblo elegido por Dios. Tras cruzar el Mar Rojo y pasar por el desierto, los israelitas llegan a la tierra prometida, Canaán. Sin embargo, la conquista de Canaán no es sencilla. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas deben luchar contra diversos pueblos que ya habitan la región. La conquista de Canaán es vista como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de que su descendencia ocuparía esa tierra. Aunque la conquista fue difícil y estuvo marcada por batallas y sacrificios, finalmente los israelitas lograron establecerse en la región, dividiéndola entre las 12 tribus. Este proceso de conquista y asentamiento en Canaán no solo consolidó la presencia israelita en la región, sino que también marcó el inicio de la historia política del pueblo. A medida que las tribus se establecían, comenzaba a forjarse la estructura de la nación de Israel, que eventualmente sería gobernada por jueces, reyes y líderes religiosos. Israel como pueblo elegido, la relación con Dios. Uno de los aspectos más distintivos de la identidad israelita es la concepción de ser un pueblo elegido. Esta idea no significa que los israelitas sean superiores a otros pueblos, sino que tienen una misión especial: ser un testimonio de la existencia de un solo Dios y vivir según sus mandamientos. Esta idea de ser un pueblo elegido se refleja en la historia bíblica, donde Israel se ve a sí mismo como el portador de la verdad divina, llamado a influir en las naciones circundantes. La relación de Israel con Dios está marcada por una serie de pactos y bendiciones, pero también por desafíos y pruebas. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo enfrenta momentos de fidelidad a Dios, así como periodos de apostasía. Sin embargo, la promesa de Abraham y el pacto con Dios permanecen como pilares fundamentales que sostienen la identidad israelita a lo largo de los siglos. Conclusión: la fundación de Israel y su legado. La formación del pueblo israelita es el resultado directo del legado de Abraham, cuyo pacto con Dios se extendió a sus descendientes. A través de las 12 tribus y la alianza en el monte Sinaí, los israelitas se convierten en una nación con un propósito divino. Aunque enfrentaron numerosas dificultades y desafíos, la identidad israelita sigue viva en las religiones y culturas contemporáneas, siendo un testimonio de la fe y la obediencia a Dios. La promesa de la tierra de Canaán, la tierra prometida Canaán, es uno de los elementos más significativos en la narrativa bíblica y en la historia del pueblo de Israel. Desde el momento en que Abraham recibe la promesa de que sus descendientes ocuparán esta tierra, la idea de Canaán como un lugar sagrado y de bendición divina se convierte en el centro de la identidad israelita. Esta promesa, realizada por Dios a Abraham, fue un pilar fundamental para la formación del pueblo israelita y su conexión con la tierra. La promesa de la tierra de Canaán es reiterada varias veces a lo largo de la Biblia, tanto a Abraham como a sus descendientes, y se convierte en el objetivo final de su largo viaje. En Génesis 12, 1-3, Dios le dice a Abraham que deje su hogar y se dirija a la tierra que él le mostraría, prometiéndole que allí su descendencia será bendecida. Esta promesa no solo tenía un significado material, sino también espiritual, pues Canaán representaba la tierra donde el pueblo elegido de Dios viviría en comunión con él, cumpliendo su misión de ser un testimonio de su gloria y rectitud ante las naciones. La importancia de la tierra prometida en la identidad israelita. La tierra de Canaán se convierte en un símbolo central para los israelitas, tanto en términos espirituales como nacionales. La relación de los israelitas con la tierra prometida es una metáfora de su relación con Dios, una tierra que ha sido dada por Él, que es parte de su plan divino para ellos y que necesita ser poseída con obediencia
y fe. Esta conexión con la tierra va más allá de una mera conquista territorial. Es un acto de fidelidad a las promesas hechas por Dios. La idea de la tierra prometida también fue fundamental para motivar al pueblo israelita durante su travesía por el desierto. Durante los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto, después de su liberación de la esclavitud en Egipto, la tierra prometida fue vista como el lugar de esperanza y salvación. La visión de Canaán como una tierra que fluye leche y miel se convirtió en un símbolo de prosperidad y bendición, un objetivo por el cual valía la pena luchar y perseverar. La conquista de Canaán, un desafío y un cumplimiento de la promesa. La conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, es un capítulo crucial en la historia israelita. Después de la muerte de Moisés, Josué toma el liderazgo y guía a los israelitas en su conquista de la tierra. Esta conquista no fue fácil. Los israelitas enfrentaron muchas batallas contra los habitantes de Canaán, incluyendo los cananeos, los hititas, los jebuseos y otros pueblos establecidos en la región. A pesar de los desafíos, la conquista de Canaán es vista como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Los israelitas, bajo la dirección divina, no solo tomaron posesión de la tierra, sino que también comenzaron a dividirla entre las 12 tribus de Israel. Cada tribu recibió una porción de la tierra, lo que consolidó aún más su identidad como una nación unificada, con un destino común y un propósito divino. Sin embargo, la conquista de Canaán también estuvo marcada por la necesidad de obedecer las instrucciones divinas. Dios había ordenado que los israelitas destruyeran a los pueblos cananeos como parte de un juicio divino sobre sus prácticas paganas. Aunque algunos israelitas obedecieron a estas instrucciones, otros se encontraron con dificultades debido a la tentación de adoptar las costumbres y creencias de los pueblos que derrotaron. Esta tensión entre la obediencia y la tentación se mantuvo a lo largo de la historia israelita. El establecimiento en Canaán, la construcción de una nación. Una vez que los israelitas tomaron posesión de Canaán, comenzó el proceso de establecimiento y consolidación de la nación. Las tribus se distribuyeron por toda la tierra, y aunque hubo desafíos iniciales para establecer una estructura política y social cohesiva, comenzaron a forjar su identidad como un pueblo unido por la fe y la ley de Dios. El establecimiento de un sistema judicial y de gobierno fue esencial para asegurar el orden en la nueva nación. Al principio, los israelitas fueron gobernados por jueces, que eran líderes espirituales y políticos designados por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Sin embargo, con el tiempo, la nación de Israel pidió un rey, lo que resultó en la instauración de la monarquía bajo Saúl, el primer rey de Israel. Este cambio marcó el paso de una confederación tribal a una nación centralizada, lo que alteró la estructura de gobierno, pero no cambió la esencia de la identidad israelita basada en su relación con Dios. La tierra prometida como testimonio de la promesa divina. La posesión de Canaán por parte de los israelitas no solo cumplió la promesa hecha a Abraham, sino que también sirvió como testimonio de la fidelidad de Dios. La tierra, tal como se prometió, se convirtió en un símbolo tangible de la bendición divina y de la relación especial que los israelitas tenían con su Creador. A lo largo de los siglos, Canaán fue vista como la Tierra Santa, un lugar donde Dios había elegido habitar entre su pueblo. Sin embargo, la relación con la tierra también fue condicional. Los israelitas debían mantener su obediencia a Dios y seguir sus mandamientos para permanecer en la tierra prometida. La historia de la conquista de Canaán y el posterior asentamiento en la tierra está llena de enseñanzas sobre la fidelidad, la obediencia y la lucha espiritual por vivir de acuerdo con la voluntad divina. La figura de Abraham no solo es central para el pueblo israelita, sino también para las tres grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. A través de la fe que Abraham demostró en su vida, y especialmente en el momento en que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, se establece un patrón de fe y devoción
que ha trascendido generaciones y culturas. En el judaísmo, Abraham es considerado el patriarca de la nación de Israel, el primer hombre en ser llamado por Dios para establecer una relación única con él. En el cristianismo, Abraham es visto como un modelo de fe, y su disposición a seguir los mandatos divinos es interpretada como un ejemplo de cómo se debe vivir una vida de fe en Dios. En el Islam, Abraham, conocido como Ibrahim, es igualmente venerado como un profeta clave y un ejemplo de sumisión a la voluntad divina, con especial énfasis en su disposición a sacrificar a su hijo, en lo que es considerado un acto de fe ejemplar. A través de estas tres religiones, Abraham sigue siendo una figura de unidad, cuya vida y legado siguen siendo relevantes para millones de personas alrededor del mundo. Su fe, su obediencia y su relación con Dios siguen siendo principios centrales para las enseñanzas y prácticas de estos tres grandes sistemas de creencias. Legado de los semitas, hebreos e israelitas. El legado de Abraham se extiende a lo largo de los pueblos semitas, hebreos e israelitas, cada uno de los cuales desempeñó un papel importante en la historia de la humanidad. Los semitas, como un grupo étnico, sentaron las bases para una variedad de culturas y religiones que han tenido un impacto profundo en la historia mundial. La influencia de los semitas es particularmente notable en la historia de las religiones, la filosofía, la ciencia y el arte, donde los descendientes de Abraham han dejado un legado duradero. Por otro lado, los hebreos, como los descendientes directos de Abraham a través de Isaac y Jacob, son el grupo que experimentó más directamente el cumplimiento de la promesa de Dios. A través de los siglos, los hebreos se convirtieron en el pueblo elegido para llevar la palabra de Dios al mundo, y su legado perdura en la forma del judaísmo, el cristianismo y el islam. Estos tres grupos, aunque diferentes en su interpretación de la figura de Abraham, comparten un vínculo común a través de su fe en un solo Dios, una fe que comenzó con Abraham y se transmitió a través de sus descendientes. Los israelitas, como una nación organizada que surgió de la descendencia de Abraham, tienen una identidad única que está profundamente arraigada en la tierra de Canaán y en las promesas que Dios hizo a Abraham. A lo largo de su historia, los israelitas han enfrentado innumerables desafíos, pero su vínculo con Dios y la tierra prometida ha sido un elemento constante en su identidad. Reflexiones finales sobre la relevancia contemporánea. En el mundo moderno, la figura de Abraham sigue siendo relevante no solo desde una perspectiva religiosa, sino también desde una perspectiva cultural y política. Las religiones que lo veneran como un patriarca común siguen influyendo en cuestiones globales, desde el diálogo interreligioso hasta los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente. La figura de Abraham, como el padre de las naciones, sigue sirviendo como un símbolo de unidad y división al mismo tiempo. La promesa que Dios hizo a Abraham de que su descendencia sería numerosa y bendecida y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él, sigue siendo un tema central en las discusiones teológicas y políticas. Aunque los conflictos entre los descendientes de Abraham, como los israelitas y los árabes, siguen siendo una realidad en el mundo moderno, la figura de Abraham continúa siendo un punto de referencia para aquellos que buscan la paz y la unidad. En el ámbito cultural, la historia de Abraham también sigue siendo fuente de inspiración para la literatura, el arte, la filosofía y el cine. Su vida y su fe siguen siendo representadas en diversas formas de expresión, y su legado sigue tocando a personas de todas las culturas y creencias. La larga sombra de Abraham en el mundo moderno. En conclusión, la figura de Abraham no solo es relevante para entender el pasado de los pueblos semitas, hebreos e israelitas, sino también para comprender las dinámicas culturales y religiosas que dan forma al mundo contemporáneo. Abraham, con su fe inquebrantable, su obediencia a Dios y su papel fundamental en el establecimiento de una nueva forma de relación con lo divino, sigue siendo una figura central
en la historia de la humanidad. Su vida continúa siendo un testimonio de la importancia de la fe, la obediencia y la perseverancia en la búsqueda de la voluntad de Dios, cualidades que siguen siendo esenciales para las personas y las naciones hoy en día.